Recording Bien, in progress. ahí está. Bueno, continuamos. Chat. Y volvemos a donde estábamos. Bueno, hablamos un poquito sobre los callbacks. Vamos a usar un montón esto, ¿sí? Para lo que viene, sobre todo en la parte de backend, eh, no así tanto en la parte de frontend, salvo en la parte de manejo de eventos, ¿sí? Bien, promesas. Como en la vida real, ¿sí? Nosotros hacemos promesas y después continúa nuestra vida tal cual, ¿sí? De esa misma forma, nosotros vamos a darle el tratamiento a ese código en JavaScript que va a tener un desfasaje en cuanto a el tiempo que puede demorar en poder resolverse, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la oportunidad de utilizar este código para poder resolver esas cuestiones. Entonces las promesas en JavaScript, como bien dice, representan un valor que no está disponible de inmediato. Imagínense que tengo una base de datos en la nube, ¿sí? Y por X razones de conexión a Internet o diferentes motivos, esa respuesta tarda un tiempo considerable en el cual, bueno, JavaScript, por la velocidad que tiene para poder interpretar las líneas de código, por supuesto que ya barrería con todo el código. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos bueno, la propia característica de JavaScript pone en diferentes pilas de ejecución de acuerdo al tipo de bloque de código. Es decir, hay instrucciones en JavaScript que se ejecutan de manera secuencial, una tras otra, ¿sí? Y hay códigos especiales que pasan a una pila donde se van ejecutando justamente de manera síncrona, ¿bien? Mientras el resto del código se sigue ejecutando, ¿sí? En otro orden aparte se van a ir ejecutando este tipo de funciones con características de asincronismo. Bien, pero básicamente una promesa luce como lo que ustedes están viendo. Podemos utilizar directamente lo que es una instancia de una clase llamada promise, y con promise vamos a empezar a trabajar ya lo que vimos anteriormente, que son los callbacks. Vamos a ir haciéndolo. Vamos a colocar ahora la parte de promesa. Bueno, la parte de asincronismo vamos a hacer todo. ¿Sí? Entonces, para definir una nueva promesa, esto lo voy comentando para que no invoque la función anterior. Ahí está. Bueno, siempre que vamos a trabajar con una promesa, ¿sí? Tenemos que ejecutar lo que es new promise. Bueno, no siempre, pero en el primer caso para comprender, sí. Fíjense, siempre vamos a tener, digamos, en Visual Studio Code la posibilidad de ver, digamos, más o menos de qué se trata. Y si leemos detalladamente, empezamos a tener dentro de la propia instancia, ¿sí? Vamos a tener otro paréntesis y otro paréntesis. ¿Qué significa? Que vamos a empezar a trabajar con funciones anidadas. Bien. Ahora, este new promise lo vamos a hacer de esta forma. ¿Sí? Voy a ir separando todo. Y vamos a colocar nuestra función de flecha. Bien. ¿Por qué no ¿Ese es lleva el ningún... Iron, no- ese es el Iron Fusion, profe? Perdón. Sí, Sí. sí, justo Ok. iba a explicar que nosotros sabemos que las funciones se declaran con la palabra function, ¿no? Entonces, básicamente podría ser esto también. Ok, pero vamos a hacerlo con las dos, digamos. Ahora, este new promise devuelve, sí, perdón, trabaja con un callback que recibe dos parámetros, un resolve y un reject. Fíjense que ahí ya me lo está marcando, ¿sí? Es un resolve y un reject. Bueno, que a su vez son, perdón, funciones. Que a su vez son funciones. Entonces, yo voy a tener dos posibilidades cuando hago una llamada a una API, una consulta a la base de datos. Puede ser que se resuelva de manera exitosa o puede ser que falle, ¿no es cierto? Entonces, trabajamos sobre eso. Y acá vamos a decir que el resultado de esto
se lo vamos a asignar ¿a quién? A una consulta, por ejemplo. ¿Sí? Consulta de base de datos. Entonces, más o menos así luce una función, perdón, una promesa que va a ejecutar una determinada acción. Y acá nosotros podemos colocar ese código que es asíncrono, ¿no? Entonces, para ver un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Sí? Vamos a colocar una instrucción de la cual nosotros podemos ir controlando si se cumple o no se cumple para ver cómo funcionan los callback, resolve y reject. ¿Bien? Ahora, va a haber, dijimos, un caso exitoso y un caso que va a fallar. Entonces tenemos dos alternativas, por lo cual podemos empezar a trabajar con eh, el if y el else. Bueno, cuando lo que nosotros queremos ejecutar, ese código asíncrono, como la consulta a la base de datos, se resuelve de manera exitosa, ¿sí? Vamos a colocar si true igual a true. Entonces vamos a resolver, ¿sí? Y vamos a enviar lo que es un mensaje de respuesta, aunque puede ser los datos propiamente, pero no lo quiero complicar. Vamos a hacerlo, enseguida vamos a ir modificando. Eh, Consulta exitosa. ¿Sí? Y de lo contrario, vamos a hacer un reject, donde vamos a también devolver un mensaje que diga error en la consulta. ¿Bien? Y acá nosotros vamos a utilizar nuestro return. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el contexto de una función. Bien. Y acá no hace falta porque es lo último que estamos procesando. Bueno, vamos a ver cómo trabaja esto. Voy a venir acá, abrir un console.log de lo que es esta consulta a la base de datos, una simulación de la consulta. Guardo, venimos para acá. ¿Sí? Y fíjense que hay algo que, si yo imprimo directamente lo que es la variable, ¿bien? Me devuelve esto, ¿no? Consulta exitosa. Ahora, nosotros para poder trabajar con esto, van a ver que acá dice algo como promise, ¿no? Y un montón de cosas. Tenemos el prototype para lo que son las promesas. Y van a ver que los métodos que yo puedo utilizar, ahora que ustedes ya saben lo que son los prototypes, van a ver que podemos utilizar métodos que nos van a permitir hacer diferentes cosas. Constructor, que es lo que nosotros utilizamos, no voy a entrar, por supuesto, en orientado a objeto, pero básicamente nos permite utilizar las promesas, ¿bien? La clase. Y construimos un objeto. Y después vamos a tener el den, que una vez que se resuelva, ya sea de forma exitosa, vamos a manejar lo que suceda después con este den. ¿Bien? Y después tenemos el finally, ¿sí? Que una vez que finalice toda la ejecución de la promesa, nosotros podemos definir como por ejemplo limpieza de variable, entre otras cosas, o algún mensaje extra. Y el catch, que nos va a permitir para trabajar con lo que es el error que se puede producir al hacer esta consulta a la base de datos. Bien, entonces, no, si bien me muestra consulta exitosa, bien, pero en realidad no es el resultado que estoy esperando. Vamos a ver. Este console log lo voy a hacer solamente si se resuelve correctamente. ¿Cómo resuelvo una promesa? Voy a poner, ¿sí? Referencia a la variable y después pongo el punto, ¿sí? Hola, ¿sí? Con el punto den. Ah, perdón, pensé que iban a preguntar algo. Sí, con el punto de, nosotros podemos controlar la respuesta de lo que va a devolver esta promesa. ¿Y qué es lo que retorna? Bueno, en este caso es simplemente un string. Y bueno, podemos recibir eso como si fueran datos, como un dato. O en este caso puede ser un message, ¿sí? Un mensaje. Vamos a ponerle msg. Ahí está. Y como pueden ver, esto que ustedes ven acá, ¿qué es? Una función ¿Sí? Y una función de ¿Una tipo Aaron Function? arrow también. función, ¿Qué más pueden detectar acá? ¿Qué es un qué? un objeto. Ah, ah, ¿qué es esto? Un callback. Un callback. Callback. Ah, ¿vieron?
Ya empezamos a trabajar a full con los callbacks. Miren cómo estamos trabajando con una función. ¿Y por qué yo no le puse a MSG, no le puse los paréntesis y una función? Porque cuando tenemos, eso es otra de las características de las arrow function, yo cuando tengo un solo argumento, ¿sí? Puedo colocar directamente el parámetro sin los paréntesis, ¿bien? Entonces ahí, ahora, leer esto requiere, digamos, que tengamos un poquito más de habilidad para la lectura de JavaScript. Y ahora tiene un poquito más de sentido, ¿no? Y si no utilizo esta arrow function, ¿qué puedo utilizar? Y bueno, en caso contrario, y sigue siendo un callback, porque fíjense que estamos hablando de una función dentro de otra, ¿bien? Siempre que ustedes vean los dos paréntesis, estamos hablando de por lo menos un método, ¿bien? Y si está dentro de un objeto, con más razón. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces con esto? ¿Sí? Podemos mostrar cuál es el mensaje que nos está devolviendo. Ese guardo y ahora sí obtenemos el resultado. Consulta la base de datos exitosa. Ahora, ¿qué pasa? Hacemos la misma, suponiendo que se vuelve a hacer la consulta, por algún motivo fallan, ¿cierto? Sí, sabemos que esto va a dar error. Entonces, sí, error en la consulta. Y ahí nos devuelve, sí, un error de este tipo. Pero este error se ve bastante feo, ¿no? Encima, está mostrando información que no debería. Entonces yo tengo la posibilidad de utilizar entre los prototypes que me ofrece la promesa, lo que es el método catch. ¿Bien? Y el método catch va a recibir la respuesta de lo que retorne el rejected, ¿sí? El reject. Y eso lo puedo recibir con cualquier alias, ustedes lo van a definir. En este caso yo puedo poner, por ejemplo, el alias error. ¿Bien? O como lo van a ver por ahí en la documentación, como error. Y ustedes definen qué quieren hacer con eso. ¿Bien? Por ejemplo, quiero mostrar ese error. Entonces yo guardo y ahora el error, ¿sí? Error ya es diferente. No me muestra toda esa información adicional que no debería. ¿Bien? ¿Se entiende cómo funciona la promesa? Y después, en caso de que finalice, ¿sí? Perdón, no es catch, es finally, nosotros podemos definir cualquier acción en este punto. Y que decimos, bueno, limpiando variables. ¿Sí? Para que muestre algo nada más. Y entonces el funcionamiento es el siguiente. Intenta ejecutar toda la promesa, lo que está entre estas llaves, ¿sí? Se resuelve correctamente o incorrectamente y retorna de vuelta al punto donde se ejecuta esta promesa. Y después, con el den, nosotros controlamos qué pasa posteriormente. Bien. Entonces, a partir de acá, en el punto den, podemos hacer otro tipo de acciones, ¿sí? Como llamar funciones, trabajar con el dato y demás. ¿Qué otro tipo de respuesta podemos tener? Bueno, la propia data, ¿no? Vamos a tener el nombre del usuario, el username, ¿sí? Puedo tener, bueno, el rol, admin, bien. Entonces yo sé que ahora lo que voy a recibir son datos. Y bueno, voy a cambiar esto para hacerlo más de esta forma. Pongo que vamos a recibir data. Bien. Pongo esto. Listo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por supuesto que si sigo guardando, lo que está dentro se resuelve como un error, ¿no? Entonces, cambiamos. ¿Ya? Entonces ahí ya, perdón, ahí está. Ahí podemos ver cómo el resolve no necesariamente devuelve un string como un console log, sino que lo que me va a devolver son los datos propiamente. Y esto nosotros lo vamos a combinar después con los métodos fetch, con los que vamos a empezar a consumir datos y vamos a ir controlando, digamos, con las promesas. Bien, esto lo podemos englobar, por ejemplo, dentro de una función. Vamos a ver si vamos a empezar a hacer algo más interesante. Bien, entonces vamos a colocar, por ejemplo, obtener usuarios, ¿no?
nuestra función flecha de toda la vida. Tiene esta variable consulta de la base de datos, o podemos ponerle consulta usuarios, o usuarios directamente. Bien. Y después que retorne esos usuarios. Y es lo que nosotros recibimos como data, ¿no? A ver, usuarios. Y sí, por supuesto que no va a fallar, digamos, porque tenemos que modificar la referencia, ¿no? Ustedes cuando vean los errores, siempre pueden ir leyendo, ¿no es cierto? La parte de dónde está la falla, ¿no? La línea 35. Siempre lean esta parte. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Yo estuve haciendo referencia a consulta de B y, por supuesto, ya no vamos a llamarlo de esta forma. Vamos a llamarlo a través de la función obtener usuario. Bien, guardamos. ¿Sí? Fíjense, voy a borrar un ratito esto. Vamos a ver qué me dice ahora. Me dice promise. Bien, entonces significa que esta función retorna lo que es una promesa. Automáticamente cuando uso el new promise dentro de una función, esta función se convierte en una función asíncrona, ¿bien? Asume el comportamiento por el código que se contiene dentro, ¿bien? Entonces automáticamente si yo vengo y coloco el punto, ya tengo disponibles los métodos. Y esto es porque estamos manejando un new promise. Bueno, de vuelta, si coloco esto, tenemos el mismo funcionamiento. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es referenciar a la función. ¿Me van siguiendo hasta acá? Ya vamos a hacer algo más interesante. Sí, sí. Bueno, Sí, profe. entonces, ahora, ¿cuál es la idea, digamos? Este final lo voy a quitar, porque no lo vamos a usar por ahora. Trabajamos con estos dos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se resuelve esto? Cuando obtiene los datos y demás. Bueno. Ok, trabajamos ahora con la promesa, pero vamos a empezar les voy a pasar el código. Esto está ahí, está en el material teórico, les voy pasando. ¿Sí? Vayan ingresando y básicamente esto es lo que se conoce como una API. ¿Bien? Una interfaz de programación de aplicaciones que significa que podemos conectar a diferentes sistemas, ¿sí? O a diferentes partes de un sistema a través de una interfaz. ¿Sí? Como por ejemplo el sistema operativo es una interfaz, el Windows, Linux son una interfaz entre el hardware de nuestra computadora y nosotros. ¿Bien? Entonces hay una posibilidad de interoperabilidad entre ambos. Entonces las APIs, que nosotros en términos de desarrollo de software, también hablamos de lo mismo, ¿sí? Conectamos diferentes programas a través de protocolos. ¿Bien? Que bueno, los protocolos son un conjunto de reglas específicas que dicen, bueno, cómo se comunican dos objetos, ¿sí? Para hacerlo en términos generales. Ok, ¿cómo funciona? Básicamente nosotros utilizamos un método, esta es una API que recibe peticiones, nosotros vamos a hacer a través de JavaScript peticiones, y estos son conjuntos de datos ficticios que podemos reutilizar para poder ir trabajando, dando nuestros primeros pasos en el desarrollo, digamos, y comunicándonos con una API. Bueno, y así que tengo la mano y después lo vamos a utilizar. Bien, seguimos con el tema de promesa, ¿no? Esto lo voy a dejar así como está acá y lo comento y lo vamos a trabajar aparte, para que lo vayan viendo de la forma genérica y después le vamos cambiando. Trabajo con esta parte. Bueno, la idea es poder obtener usuarios, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar una forma, vamos a ver, esto lo vamos a quitar, ¿sí? Y vamos a hacer un fetch, ¿bien? Con fetch nosotros vamos y acá es donde viene el problema, ¿no? Con fetch nosotros podemos utilizar formas de comunicarnos con esa API que yo les decía a través de una URL. Nosotros vamos a pasarle una URL
como la que ustedes tienen acá. Eligen alguno de estos enlaces, siempre es HTTPS, JSON Placeholder y hasta el .com. Lo que venga Profe, después, ¿sí? disculpe. ¿Usted será que puede dejar el ejemplo anterior así comentado por lo menos para estudiarle también? Sí, está. Por eso le digo, les comenté para que ustedes lo No. revisen. Ok, gracias. De nada. Entonces, usted hasta este punto tiene la URL, ¿sí? Que es común a todos, digamos, lo que es JSON Placeholder. Y después vamos a tener el módulo, que vendría a ser qué tipo de datos vamos a requerir de esta API. ¿Qué sería esto? Bueno, fíjense, ustedes vienen acá, hacen un clic derecho. Bueno, justo ahí me lo mostró de esta forma. ¿Sí? Venimos, abrimos lo que son los comentarios y el que nos interesa a nosotros, que son los usuarios. Y acá tenemos información ficticia. La pueden ver. Les recomiendo mucho esta extensión, JSON Viewer Pro. ¿Sí? Búsquenla entre las extensiones de Chrome. Ahí se los paso. Googleenlo. ¿Postman no sirve para lo mismo? ¿O es otro Sí, tipo de...? sí, pero en realidad no vamos a trabajar todavía con peticiones HTTP porque estamos enfocándonos en las promesas. Ah, ¿Sí? ok. Siempre yo por eso nomás obvio muchas cosas porque es el foco de la clase, ¿no? Más que nada por eso. Pero ya estamos empezando a integrar todo. Bien. Así que un poquitito de paciencia no les pido. Bueno, si yo recargo ahora, bien, tengo visible de una forma más adecuada, ¿no? Más legible para mí. Bueno, y básicamente nada, esto es info ficticia y como ustedes pueden detectar, básicamente vamos a obtener lo que son arreglos de objetos que podemos ir manipulando. Bien. Ahora, esta API es lo que nosotros, perdón, ay por Dios, a ver, espera un segundito, tengo mi garganta hecha pelota. Ahí está. Lo que les decía es que, bueno, nosotros vamos a trabajar con conjunto de datos y esta API puede llegar a fallar, digamos, a demorar un cierto tiempo antes de que antes de que JavaScript siga ejecutando todo mi código. Entonces es por eso que trabajamos con las promesas, para prometer, digamos, que vamos a resolver esto en algún momento. Bueno, seguimos. Entonces la idea es utilizar esa URL, ¿cómo queda esto? Vamos a utilizar esta URL de los usuarios. Vamos a copiarlo, yo les pego ahí también, para que les quede, y lo voy a colocar acá. Bien, ya vamos a ver que esto se puede mejorar todavía más. Vamos a ver, despacito. Entonces, ¿qué ocurre acá? Fetch en sí ya devuelve una promesa. Lo mismo que nosotros estamos haciendo acá, ¿sí? O sea que si fetch es una función y devuelve una promesa, significa que tenemos que trabajarlo como con un den, ¿sí? Acá es donde va a faltar la coherencia, ¿no? Y yo esperaría que este método fetch devuelva los usuarios, o sea, todos estos datos que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo que vamos a recibir la data, ¿sí? Los datos crudos. Bien. Esta data, y acá nos pasamos al material teórico, esta data va a necesitar pasar por un proceso, ¿bien? De conversión porque los datos entre la API de JSON Placeholder y mi código están viniendo en un formato que se llama JSON, ¿bien? Y ustedes ahí en el código tienen, ¿sí? La notación de objeto de JavaScript, un poquito más hacia acá. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Acá está, ¿sí? Tenemos este formato de intercambio de datos ligero que tiene una estructura similar al objeto literal y nosotros vamos a utilizarlo para, bueno, compartir los datos entre lo que es el backend y nuestro frontend. Bueno, tiene la estructura similar, decíamos, pero con una sutil diferencia que las propiedades no se pueden colocar, sino es con comillas.
bien, con comillas doble. Y así también los datos de tipo string que sean correspondientes a esa variable. Después admite otros tipos de datos, como por ejemplo, bueno, los numéricos y demás. Entonces nosotros usamos este tipo de datos para poder convertir. ¿Y se acuerdan lo que hicimos hoy? Sí, que fue bastante complicado comprenderlo. El tema de hacer el JSON.stringify, pasar un objeto literal a un string, ¿se acuerdan? Entonces eso es lo que pasa cuando viajan los datos. Bien, viajan en ese formato JSON y los podemos recibir y hay que convertirlos nuevamente a un objeto de JavaScript. Y ahora que ustedes ya saben cómo se convierte, ¿qué hacemos con esta data? Viene cruda en formato JSON, entonces tenemos que convertirla. Data.json. ¿Bien? Y esto lo vamos a retornar. Ya vamos a ver que se mejora esto. Coloco el return, ¿por qué? Porque estoy en el contexto de una función multilínea, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer el retorno explícito. Ahora, las promesas se pueden encadenar. ¿Qué significa? Voy a tener una acción y después con el return yo puedo pasar a encadenar, ¿sí? A pasar por una serie de procesos a esos datos. Y en este punto vamos a tener lo que son los usuarios. ¿Qué significa? Nuevamente dijimos que recibimos los datos de JSON Placeholder en formato crudo. Bien. Y fíjense que acá ya se empieza a complejizar, ¿no? Y aparte es poco eficiente hacerlo esto. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Podemos mejorar este código y van a ver qué simple que es. Vamos a copiarnos todo. Y también vamos a eliminar nuestro new promise. Y aquí vamos a utilizar nuestra función fetch. Ahora, hasta acá, nada nuevo, solo que vamos a tener que cambiar el retorno de nuestros usuarios. Es enredado, pero quédense tranquilos que lo vamos a practicar un montón esto. Bueno, una vez que yo tengo los datos, ¿qué se supone que tengo que hacer con los datos? Tengo que retornarlos, ¿sí? Y el problema viene acá que cuando yo voy encadenando las promesas, el contexto en el que estoy manejando todos estos datos, ¿sí? Me impide volver a regresar a este punto. Bien. Entonces, ahí viene otra solución. A ver, lo voy a colocar acá. Que es nuestro querido async await. Bien. Y este async await, fíjense que para evitar usar lo que son el new promise y utilizar las promesas encadenadas, con el simple hecho de colocarle, ¿sí?, el async de esta forma, ¿sí?, automáticamente puedo prescindir de todo este código. Y fíjense cómo resume todo la acción, digamos. Ahora sigue siendo una función, por ende tengo que utilizar, ¿sí?, una constante para obtener mis usuarios. Ahora, no deja de devolver una promesa esto. Fíjense, pongo un den y va a esperar que tengamos el mismo comportamiento. Pero el async me da otra palabra reservada que es el await. Entonces lo que le indicamos acá es que espere que se resuelva la petición y después la almacene, digamos, en la constante user. Bien. Y ahora sí nosotros podemos retornar esos usuarios. Bien. Así y así. Bueno, hasta acá tenemos Profe, la data. ¿qué Sí, pasaría si no se usa lo de la promesa eso? O sea, ¿qué pasaría en la página? O sea, eh, ¿se aparecería sin cargar nada hasta que exactamente. cargue? ¿O Sí, exactamente. Vas a tener código que va a intentar mostrar datos en el HTML y tu código va a estar todavía esperando, parte de tu código va a estar esperando todavía los datos. Entonces vos tenés que controlar a través de asincronismo,
tenés que ir controlando que primero haga la consulta, ¿sí? Que obtenga los datos y después mostrar, digamos. Bien. Pero mientras tanto, vos podés tener otro código que cargue otras partes de la página. Digamos. ¿Y entonces qué tipo de datos sería ese users? Bueno, ahí lo vamos a ver, ya lo ejecutamos, ¿sí? Entonces retorna los datos en crudo en formato JSON, ¿sí? Y eso lo vamos a convertir acá. Vamos a ver cómo se ve esto. Volvemos, voy cerrando todo esto, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿ven? Ahí tenemos los datos en crudo, información sobre la petición que me devuelve el propio fetch. ¿Ven? Entonces ahora yo tengo que empezar a trabajar sobre esos datos y hacer esa conversión que yo les decía, ¿no? De pasar este objeto readable, que se suele conocer como objeto object, ¿sí? Así lo van a conocer. Donde nosotros, bueno, decimos, vamos a convertir esto de esta manera. ¿Bien? Y retornamos al siguiente den. Acá recibimos los usuarios como tal. Ya lo mejoramos. ¿Y qué podemos hacer con esos usuarios? ¿Sí? Le damos el nombre que queremos acá. Para que se entienda la diferencia de usuario, por ejemplo, para darle cualquiera. Y bueno, los quiero mostrar nada más. Vamos a mostrar esos usuarios. Bien. Guardo y fíjense, ahora tengo una comunicación desde la API que pasa por todo este proceso. Pero no va a intentar mostrar el usuario antes de que yo pase por todo este proceso. ¿Ven? ¿Entiende más o menos? Sí, profe. Y ahí si supóngase que sucede algo en la consulta y hay algún error que hay que pasa. ¿Sí? Ah, Yo tengo que empezar a controlar los errores. Acá solamente me muestra de esta manera que falló al obtener, ¿sí?, los usuarios. Capturó el error, ¿viste? Pero es un error feo. Nosotros tenemos que poner error al consultar los usuarios. ¿Bien? Entonces ahí tengo un error diferente. Hay otra forma más óptima de manejar los errores, ya lo vamos a ver. ¿Entonces se entiende? Esto me va a servir sí, más para hacer un log, digamos, que otra cosa. claro, sí, sí, sí. Entonces ahí ya tengo los datos. Ahora vuelvo. Me acuerdo que era que borré. La Y me parece. Ahí está. Y ahí obtengo los usuarios de vuelta. Entonces puedo empezar a trabajar, a modificar el DOM, ¿sí?, a través de estos datos. ¿Consulta sobre esto? ¿Ninguna? Profe, esos son todos los usuarios que hay, digamos que serían 10 usuarios. Ujú. Ah, ah. Fíjate. A ver, bueno, justo lo cerré, pero lo volvemos a abrir. La API de JSON Stakeholder te da referencias de cuántos datos puedes tener por cada uno de los endpoints. Tenés 10 usuarios, 200 to-dos, ¿sí?, fotos. Entonces yo empiezo a analizar la URL, ¿no? Fíjense acá. Me dice, por ejemplo, los to-dos, ¿no? Y miren esto. Nosotros la URL va a estar compuesta, por supuesto, por el dominio, .com o punto lo que sea, y una barra donde empiezan las rutas de la aplicación. Si colocamos, fíjense esto, y mandamos, por ejemplo, una ID igual a 1, ¿sí? Fíjense, me devuelven las tareas del usuario 1. Si yo en vez de to-dos tengo, por ejemplo, los posts, ahora que ya conozco las rutas, ¿sí? Fíjense que me devuelve los posteos de este usuario. Los comentarios, comments,
y así sucesivamente. Entonces yo tengo que trabajar con esta URL desde mi método fetch. ¿Bien? Acá es donde voy a cambiar. Si quiero, en vez de, quiero solamente los to-dos, que sé que son 200, acá tendría que cambiar para que tenga, bueno, en realidad no voy a cambiar todo, pero para que se vea la diferencia. Miren, ahí tengo los 200 to-dos que me dice que hay en la web. Y ya puedo empezar a trabajar con esto para manipular el DOM. Y lo trabajo como un objeto de JavaScript. ¿Qué pasa si yo retorno solo la data? Ah, tengo el mismo resultado que el anterior. ¿Sí? Tengo que convertir de JSON, ¿sí?, a objeto literal de JavaScript para poder empezar a operar. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. Hablamos de que podemos hacerlo en una sola línea. Entonces, ¿qué hacemos? Esa data que recibimos, ¿sí?, la retornamos mientras se convierte el punto JSON, un retorno implícito. Y cuando recibimos como usuario, solamente mostramos por consola. ¿Perfecto? Y después también, ¿qué pasa? Para no recibir el error y hacer un console log del error, puedo hacer un console log directo de cualquier cosa que venga. ¿Bien? Entonces, si hay un error, por ejemplo acá, ¿sí?, cae cualquier cosa que devuelva, ¿sí?, el error que se captura aquí, lo va a mostrar por consola. De vuelta, esto no debería ser así. Hay que mostrar un error más intuitivo para el usuario. ¿Sí? Listo. ¿Estamos? Chicos, ¿están? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, seguimos. Esto entonces se los dejo acá para que ustedes lo prueben. ¿Sí? Y van jugando con la URL, ¿eh? No va a funcionar. Bien. Esto sería, bueno, acá le voy a agregar para que no se pierdan. Consulta una API. Bien. Y vean la URL y ya, por eso pueden. Bueno, vamos a empezar a modificar un poco. Vamos a empezar a modificar un poquito el DOM, ¿no? Porque esa era la intención de la clase también, pero por supuesto hay mucho contenido. Venimos acá. Déjenme que encuentre. Sí. Hablábamos de API, la API del DOM, API de eventos. Podemos a través del navegador acceder a diferentes APIs que nos van a permitir manejar, digamos, como bien dice ahí, o el GPS, o la cámara, o el micrófono y demás. Bien. Eso lo vamos a ir agregando ahora a nuestro blog. Ya en la clase que viene es puramente trabajar con el DOM, ¿sí?, y nuestro servidor backend. Así que eh, ya poca teoría. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, acá está todo lo que yo les había dicho. Lo que vamos a hacer es empezar a modificar un poquito el DOM con estos datos que tenemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vamos a modificar, vamos a crear bueno, sobre este index lo voy a hacer. ¿Sí? Vamos a suponer, voy a añadir mi bootstrap de 5 link, bien. Y después mi B5 script. Perfecto. Ahora, bien, vamos a mostrar, por ejemplo, una tabla con usuario, ¿sí? Con los usuarios. Entonces podemos definir un container, ¿bien? Y acá vamos a definir nuestra tabla, ¿no? Entonces, vamos a decir que necesitamos la URL para los usuarios, que es lo que estábamos manejando en este punto, ¿bien? En este punto. En copiar. Y vamos a irnos a lo que sería, vamos a ir a copiar y vamos a irnos a lo que sería
manipulación, DOM.js. Entonces ahora voy a conectar con manipulación del DOM. Bueno. Ahora, cuando trabajamos con el Object Document Model, ¿sí? O Document Object Model, lo que básicamente queremos hacer es trabajar con JavaScript a través de selectores, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes tipos de selectores para poder referenciar los elementos de JavaScript. Perdón, los elementos de HTML. Entonces modificar ya sea lo que vimos, estructura, además. Vamos a ver que si ejecuto automáticamente el mismo código, ¿sí? Voy a tener el mismo resultado. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es traer todos los usuarios. ¿Bien? Sé que son 10. Acá lo que yo tengo que saber antes de empezar a modificar es que cuáles son las propiedades que puedo mostrar. Entonces, en base a eso, voy a empezar a trabajar sobre la estructura de mi tabla. ¿Bien? Vamos a tener una tabla, una clase table, la clase table, por ejemplo, scripted, ¿sí? Y vamos a guardarlo. Sabemos que tenemos el tbody, con el tgead. Adentro vamos a tener un tr, que va a tener un th por, vamos a colocarle de esta forma, ¿sí? Y van a ser ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 8. Ahí está. Por 8. Y ahí ya tenemos lo que es el encabezado de nuestra tabla, ¿bien? Así como tenemos el table head, también vamos a tener lo que es nuestro table body, ¿bien? Voy a ponerle cuerpo tabla y empiezan a declarar su table. Que esto va a necesitar, por ejemplo, ¿sí? Lista, un ID con lista usuarios, por ejemplo, ¿bien? Entonces la idea es poder referenciar a lo que es lista de usuarios, ¿sí? A través de JavaScript y poder inyectar los datos aquí, ¿no? Vamos a ver que se guarde también. Tenemos los ítems de esta forma. Y lo que podemos hacer es trabajar. Ahora tenemos por un lado el ID. ¿Sí? Tenemos la dirección. Company. Email. Tenemos el name. Teléfono. Username. Y después tenemos su sitio web. Bien. Perfecto. Entonces ahora ya va cambiando un poco. Esto ya sé que tiene los datos, así que vamos a ir trabajando sobre esto. Puede ser un bgdark. Ahí está. Bien. Entonces le añado un borde también, puede ser. Y ahí está, perfecto. Bueno, el borde tiene que ser arriba. No, está bien. Ahí está. Entonces cuando le cargue datos, esto va a ir colocando un bordecito. Bueno, ¿cómo empiezo a, digamos, trabajar con esto? Puedo directamente, ¿sí? Trabajar con obtener usuarios y una vez que empiece a cargar los datos, una vez que obtenga los datos, en vez de mostrarlos por consola, puedo empezar a referenciar. ¿Sí? ¿Qué sería? Obtener la referencia del elemento que quiero modificar. Bien, entonces, ¿cuál sería eso? Sería la tabla, ¿no? Bueno, ¿cómo obtengo eso? Siempre hago referencia, fíjense, perdón, fíjense, hago referencia al document, ¿sí? Y tengo diferentes métodos. Uno de ellos es el
getElement, es decir, vamos a obtener un elemento, la referencia a un elemento, y van a ver que tenemos diferentes formas. Vamos a tener el más común de todos, sí, que es a través del ID, donde voy a colocar entre comillas cuál es el nombre que le di a ese elemento. Entonces vamos a trabajar sobre esto. ¿Sí? Y ahí obtuvimos la referencia. Esta referencia la puedo guardar o inclusive mostrar por consola. ¿Sí? Y si revisamos nuestra consola, van a ver que además de lo que es el error, bueno, al consultar porque le saqué una letra, fíjense que tenemos el table body, ¿sí? Ahí tenemos la referencia. Entonces, nosotros vamos a almacenar esa referencia en una variable. ¿Bien? O pueden colocarle otro. Ahora, para poder inyectar esos datos, ¿sí? Nosotros tendríamos que ir recorriendo uno a uno para poder generar las celdas, ¿no? Pero fíjense, también podría tomar ese table body, ¿sí? Y si coloco un punto, trabaja como un objeto, ¿no? Y entre esos objetos yo puedo ir tomando diferentes propiedades, gracias al prototype. Voy a tomar uno que se llama inner text. ¿Bien? O sea que va a añadir entre la etiqueta de apertura y de cierre un texto. ¿Bien? Y fíjense esto. Punto. Bueno. Tengo que resolver el error. Un segundito. JSON placeholder. Me traigo los usuarios. Le borré un link y ahí es un carácter y ahí lo soluciono. La URL. Este. Bueno, entonces vengo ahora, me fijo, ¿sí? ¿Qué me dice? Error al consultar los datos. A ver, ¿qué está pasando? Wait user, return users. ¿Está bien? Vamos a imprimir el error. Error. Y acá recibimos. Ahí está. Catch. ¿Vinculado? No está vinculado. Manipulación DOM, JS. Bien. Bien. Está bien. Nos está ejecutando esto. Nos vemos. Un segundito. Ahí ya lo. Acá tenemos. Sí. A ver, tengo un 200. Y está recibiendo. Bueno, vamos a hacerlo así. Fácil. Lo que voy a hacer, o sea, esto lo voy a hacer a modo de ya explicarlo con el tiempo que queda y después hacer la demostración y después la clase que viene lo explico. Vamos a hacer un inner HTML, ¿no es cierto? Se supone que yo tendría que mostrar todos estos registros, ¿sí? Pero están en objeto de JavaScript. Yo tengo que convertirlos a nuestra celda, ¿sí? ¿Se acuerdan de nuestras celdas? Bien. A través de lo que es un TR,
¿sí? Y un TD, ¿se acuerdan? Entonces, para poder, bueno, acá se fue uno, ahí está. Entonces, acá es donde me sirve la interpolación de string para empezar a trabajar con cada uno de los datos que yo recibo, ¿bien? Ahora hay un detalle que si yo lo hago esto de esta forma, podría hacerlo para alguno de estos datos del arreglo, pero no estaría recorriéndolo, digamos, ¿sí? Así que vamos a ver, por ejemplo, para lo que es el primer usuario, ¿no? Puedo empezar a hacer una interpolación de string, por ejemplo, los usuarios en la primera posición. Quiero, por ejemplo, la ID. ¿Bien? Fíjense que ya se empieza a pintar, ¿sí? Uno de los elementos. Después también puedo tener lo de ese usuario, ¿sí? En la posición 0, puedo tener lo que es su nombre, ¿no? Acá tienen las propiedades de ustedes. Y se van chequeando qué es lo que pueden mostrar del usuario. Entonces lo hacen. Y después ya pueden ir copiando y pegando y reemplazando cada una de las propiedades, ¿no? Acá yo voy a elegir, por ejemplo, lo que es el email. Voy a elegir lo que es el phone. Voy a elegir lo que es el website. ¿Sí? Pasamos a cada una de las propiedades. Y si digo, bueno, no quiero mostrar más nada, la compañía no quiero mostrar. No pasa nada, ¿sí? Pero siempre ustedes tienen que chequear que coincidan los datos con lo que ustedes están mostrando. ¿Por qué me muestra de esta forma? Porque mi encabezado, si revisamos, tiene un orden, ¿sí? Tiene el ID, tiene la dirección, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces yo tengo que respetar eso. Bien, de la misma forma, vamos a copiar así. Y de esta misma forma yo podría hacerlo acá. ¿Ven? Ahí está. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces me faltan 2. Buenísimo. Y ahí solo tengo que reemplazar con mis propiedades. Multicursor no me está ayudando en este momento. Vamos a hacerlo nuevo. Una. Con address. Y después le cambiamos el orden. Website. Email. Company. Y, si no me acuerdo del último, vemos nuestra consola. Sería nuestra ID, ¿no? No, nuestra ID no. Tenemos con username. Bien. Y después quedaría lo que es la correspondencia, ¿no? Nuestra tabla. ¿Sí? Que fíjense, nos está faltando ahí un dato. Website está, company address. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. El name. ¿Sí? Bueno, y después es cuestión de ir corrigiendo el orden, ¿no? La dirección va segundo. Tengo la compañía. Tenemos el email. ¿Sí? Tenemos el name. Tenemos el phone, el username y el website. Entonces ahora sí se muestra correctamente. Bien, entonces ahí tenemos nuestra tabla y nosotros, bueno, podemos ir, esto lo voy a quitar. Ahí está. Y colocamos solamente el borde. Bueno, y de esta forma nosotros vamos manejando, ¿no? El ID se me escapó acá, en este ID, no va. Entonces, acá yo tengo un registro, pero estoy necesitando algo, que esto me sirve solamente para un solo elemento, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para poder acceder a cada uno de los datos? Fíjense que acá en este caso me sale, por ejemplo, object. Bien, entonces vamos a ver por qué puede ser que está pasando esto. Fíjense
en la consola ustedes analicen bien los datos. Tengo lo que es name y address. Cuando yo muestro la dirección, van a ver que es un objeto anidado, ¿sí? Por eso es que address me muestra de esta forma. Cuando yo quiero mostrar, por ejemplo, company, miramos company y es un objeto anidado. Así que simplemente no puedo ir y mostrar, digamos, eh, la data. Si estoy trabajando con un objeto, entonces tengo que colocar si company tiene lo que es el name, entonces tengo que ir en profundidad. Si address tiene otro dato aparte, vamos a lo que es, por ejemplo, la ciudad. Bien. Entonces guardamos y ahí la información ya se muestra correctamente, digamos. Entonces de esta forma nosotros vamos a ir, y con esto ya termino, ¿eh? Esto es lo último, así les queda grabado. Vamos a utilizar métodos como por ejemplo estos. Vamos a decir, ya sabemos que usuario es un arreglo, entonces hay métodos como por ejemplo el for each, ¿sí? Y acá vamos a tener un usuario por cada iteración, vamos a ir recorriendo cada una de estas posiciones, y sabemos que por cada uno vamos a tener un objeto igual, idéntico. Ok. Parecido al for que habíamos visto, pero esto va a ser un método de JavaScript que nos permite pasar mediante funciones los argumentos de una colección de datos. Entonces acá tengo la posibilidad de trabajar como una función sobre cada uno de los elementos de la lista de usuarios. Y ahí es donde yo lo que voy a hacer es copiarme. Vamos a hacerlo así. Y acá voy a cortarme esto. ¿Qué necesitaríamos? Una variable, fíjense esto, una variable que simplemente pueda ir concatenando los strings, como por ejemplo, lista de usuarios. ¿Bien? Simplemente un string. Habíamos visto que hay operadores que, por ejemplo, me permiten ir sumando, ¿sí?, valores a una variable. ¿Bien? Pero en este caso, como yo no voy a trabajar con datos numéricos, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que va a operar, ¿sí? Va a operar sobre cada uno de los elementos y lo va a ir concatenando. Bien. Ahora, como yo voy a tener cada uno de los usuarios, ¿sí?, por cada posición, no necesito hacer referencia a un arreglo, ya que el dato lo voy a tener directamente ¿de dónde? Y ven cómo dice selecciona. Entonces, de esta forma, ¿sí?, lo que estamos haciendo acá es definir una variable que no va a contener otra cosa que no sea en string, así como este. Concatenados unos a otros a través de HTML, ¿bien? Pero no dejan de ser un string. Hablamos de tipo de dato, string, ¿bien? Entonces este lista de usuario va a tener un string larguísimo que tiene todos los registros, cada uno de los registros de la base de datos, ¿bien? Y lo que finalmente, cuando modificamos esta referencia, a través de cada una de las iteraciones, ¿qué vamos a hacer? Un inner HTML, ¿bien? Y todo ese dato en forma de string, ¿sí?, con característica HTML, lo vamos a agregar dentro de ¿qué? Dentro de nuestra tabla. Vamos a ver si esto funciona, y ahí podemos ver. Entonces, de esta forma, modificamos lo que es nuestro HTML. Si revisamos y vamos a inspeccionar, bueno, no, vamos a inspeccionar, y fíjense esto. Tenemos nuestro contenedor, nuestra tabla, ¿sí?, table body. ¿Bien? ¿Qué pasó? Table body, lista de usuarios, y ahí tenemos nuevamente cada uno de los elementos. Entonces los métodos de arreglos, que ya vamos a ver a medida que hacemos estas prácticas, nos van a permitir ir modificando, ¿sí?, cada uno de los elementos con JavaScript. ¿Sí? Originalmente el cuerpo de la tabla no contiene ningún dato, pero nosotros lo modificamos con JavaScript. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí. ¿Consulta? A mirar el video de vuelta. Sí, como les digo, vamos a trabajar
así como están viendo, y lo único que vamos a agregar para la clase que viene, que es full modificar el DOM, vamos a ver, digamos, estos métodos de arreglo, digamos, cómo podemos utilizarlo. Pero ya vamos modificando directamente la página. ¿Sí? Y ahí terminamos nuestro blog. Yo voy a traer hecho, para los que no tienen el blog, yo les traigo el código y les subo y lo modificamos. ¿Bien? ¿Estamos, chicos? Listo, profe. Sí, profe. Bueno, estamos. Ahora les armo el commit y ya les subo. ¿Sí? Exactamente, a practicar. Gracias. Gracias, profe. De Dale, nada, Gracias, nos profe, buen vemos. muchas viernes. gracias. Nos vemos el viernes. Chao. Nos Nos vemos el vemos. viernes. Chau, chau. Gracias, profe. Hasta el viernes. Hasta luego. Nos vemos.